Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Pero no importa, después de todo, de camino a recogerla, ya lo había pensado. Aunque tenga que ser un juguete temporal para aliviar la soledad mientras espera su juguete favorito, está listo para hacerlo. Y ella sinceramente espera que Pai no la llame más, porque si no llama demostrará que no tiene problemas ni preocupaciones. Muchas gracias por cuidar de Pai. Salí a revisar el trabajo y no pude responder a tu llamada. El joven de más o menos de la misma edad expresó su gratitud. Rin se desplomó en el sofá con el corazón apesadumbrado. En realidad no era asunto suyo, pero cuando se trata de Pai, ella simplemente no puede quedarse callada y fingir que no ve y no sabe nada. Supongo que mi trabajo aquí ha terminado. Me iré ahora, dijo Rin, mientras se levantaba, tomaba su bolso y se preparaba para irse. Tras salir del hotel, lo ocurrido en la habitación antes de salir a ocuparse de la situación resurgió en su mente, angustiándose de nuevo. Levantó la mano para mirarla y se frotó la cara suavemente, sintiéndose irritada e inquieta. No pretendía bofetearla tan fuerte. Fue solo un acto reflejo, un impulso de frustración. Grace, llama a los demás. No quiero irme a casa todavía. Necesito hablar con alguien. Llamó a su amiga. Si volvía a casa ahora, probablemente acabaría peleándose con Ken de nuevo, o simplemente se sentiría incómoda. Parecía mejor salir y hacer algo para distraerse de las emociones que acababa de experimentar. Ya eran las 8 de la noche cuando Rin llegó a casa. Después de ocuparse de su exnovia, tenía planes de reunirse con sus amigas. Agotada, fue directa al comedor y pidió su plato favorito. Tía, ¿ha subido Ken a su habitación? La señorita Ken, la anciana parecía vacilante con el rostro inquieto. Esto hizo que Rin sintiera algo que no iba bien. ¿Qué sucede? Esta tarde la señorita Ken fue a despedirse de su padre y luego empacó sus cosas y se fue. ¿A dónde se fue? Rin frunció el ceño, confundida. Se estaba escapando otra vez, como la última vez, después de su discusión de esa mañana. Era típico de ella, siempre evadiendo problemas y siendo testaruda. Pero si de verdad se había ido, ¿por qué su auto seguía aparcado fuera? No estoy segura, solo dijo que se quedaría en otro sitio y se llevó todas sus pertenencias. Al oír esas palabras, Rin se quedó paralizada. El tenedor y la cuchara que tenía en las manos cayeron al plato. Una sensación de inquietud le invadió mientras se levantaba y corría a su dormitorio. Al llegar notó que toda la ropa y las pertenencias de Ken habían desaparecido. Sin perder tiempo, irrumpió en su antigua habitación. ¿Será este solo otro truco para llamar la atención y preocupar a las criadas? Pero en cuanto entró no encontró nada. La habitación estaba completamente vacía. No había rastro de Ken por ninguna parte. Una extraña sensación se apoderó de Rin. La ansiedad le invadía, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Sin dudarlo, se dio la vuelta y se dirigió a la habitación de su padre. Llamó a la puerta varias veces, segura de que su padre seguía despierto. Al oír su voz, dándole permiso, empujó la puerta. Papá, ¿a dónde fue Ken? Preguntó con urgencia, dirigiéndose hacia su padre, que estaba sentado en su escritorio. ¿Ustedes dos tuvieron una pelea? En cambio, él respondió con un tono tranquilo e indiferente, totalmente opuesto a la tormenta de emociones que la azotaba. Su reacción solo la frustró aún más. Solo un poco, admitió. ¿Pero qué te dijo Ken? Guan miró a su hija antes de dejar lentamente sus herramientas. Dejó escapar un profundo suspiro, como si las palabras que estaba a punto de decir le pesaran. Había sido un día largo y difícil. Ken me devolvió las llaves del auto, me pidió que cancelara el acuerdo matrimonial y te dejó este anillo.
Abrió un cajón y sacó algo de adentro. Su mano arrugada y envejecida sostenía un pequeño objeto, el anillo de bodas. Rin lo miró con incredulidad antes de extender lentamente la mano para tomarlo. Un torbellino de emociones la azotaba. Este era el anillo que Ken siempre había usado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué devuelve el anillo? Significa que tú y Ken ya no están unidas por nada. Su padre lo dijo claramente. Ya no hay condiciones. Ken ha decidido rendirse, así que, como prometió, la presidencia de la compañía recae en Rin. Rin se quedó congelada, incapaz de procesarlo todo. Al ver su reacción, Wasim soltó una risa amarga. Había creído que hacía lo mejor para ella, pero ahora se preguntaba si solo le había puesto un trozo de vidrio afilado, uno que la cortaría profundamente. Ahora has ganado contra Ken. Rin sintió que se le encogió el corazón, le temblaban las piernas y un repentino mareo le invadió, obligándola a apoyarse en el escritorio de su padre. Levantó el anillo de bodas que Ken había dejado. ¿De verdad se fue? ¿De verdad fue eso? Solo porque nunca habían registrado legalmente su matrimonio. Solo bastaba con devolverle el anillo e irse. ¿Sabes a dónde fue papá? No, contestó Wasim. Solo sé que ya habló de su renuncia. Dijo que pronto enviaría una carta oficial y ya la he aprobado. Papá, ¿por qué no esperaste para hablar conmigo primero? Incluso su trabajo, quien también lo dejaba atrás. Una oleada de pánico invadió a Rin. Sí que realmente se había ido. Entonces, ¿qué? Quizás nunca la volvería a ver. Su corazón latía, furioso. Corrió de vuelta a su habitación, pero no quedaba nada de Ken, ni una sola prenda, ni rastro, incluso el peluche. Su peluche había desaparecido. Solo quedaba una almohada, la que Ken siempre usaba. Solo una. Eso era todo lo que quedaba. Rin había contenido las lágrimas desde que salió de la habitación de su padre, pero ahora se desplomó, aferrándose a la almohada con manos temblorosas. Solo imaginarse durmiendo sola de nuevo la hacía sentir como si le faltara el aire. Era algo insoportable. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.